Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro segundo devocional matutino 2025, Verdad para Vivir. Bienvenidos. Febrero 22. Oír, creer y actuar. Dirigido por el hermano Diego Fuertes. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de ser rodeados por 7 días. Hebreos 11:30. El hermano Diego Alejandro Fuertes sirve como director de coro, alabanza y pertenece al equipo de predicadores en la Iglesia Bíblica Comunidad Cristiana Redención en Bogotá, Colombia. Es músico profesional con énfasis en composición y dirección. Tiene como propósito terminar estudios en licenciatura teológica en el Seminario Reformado Latinoamericano. Pertenece al Ministerio Internacional de Motociclistas Cristianos, Biker for Christ, el cual es un ministerio de evangelismo. Hermanos, muy buenos días. El día de hoy nos dirige nuestro hermano Diego. Entonces, adelante, hermano. Mis hermanos, un cordial saludo para todos, muy buenos días. Espero se encuentren bien. Vamos a comenzar este hermoso tiempo sin antes recordar, por favor, los que puedan tener su Biblia a la mano para que nos puedan ayudar a compartir alguna que otra cita. Muchas gracias. Señor Jesús, damos gracias en esta linda mañana. Gracias por permitirnos estar acá. Gracias por motivarnos cada mañana a buscarte, a saber que en ti encontramos el refugio, el descanso que toda alma necesita. Como lo hemos dicho días anteriores, no sabemos cómo llegamos el día de hoy, el día sábado, cómo fue nuestra semana, pero de seguro en esta semana vimos tu mano obrando en nosotros, acompañándonos en las diferentes dificultades, en las diferentes situaciones que se han presentado en la semana. El día de hoy te honramos, te damos gracias porque cada una de las situaciones que pasan en nuestra vida no está lejos de tu hermosa voluntad, la cual nos ayuda a madurar, a crecer y a volvernos dependientes de ti. Permítenos que hoy, a través de este ejercicio a la piedad, de este devocional, nuestra vida sea sujeta a ti, te podamos conocer cada día más cara a cara. Permite que el corazón de mis hermanos, mi corazón, el corazón de nosotros en esta mañana, sea lleno de ti, sea lleno de tu palabra, sea también renovado y exhortado. Todo, mi Dios, para poderte brindar de nosotros lo mejor. Ayúdanos, te lo pedimos. A algunos de los que están acá, que pasan por alguna situación difícil, yo te pido que nos suplas de todo aquello que es necesario para nuestro caminar. Nuestra primera responsabilidad es primeramente buscarte a ti y las demás situaciones se darán por añadidura. Fortalécenos, Señor, en esperanza, en fe. Ayúdanos, te lo pedimos, y en tus manos en esta mañana encomendamos nuestro saber, nuestro intelecto, nuestro espíritu, nuestro conocimiento, nuestro corazón. Y permítenos ser llenos de tu palabra y que este devocional, como los que se han dado, sean cambiando nuestro corazón, sean modificando nuestro ser, sean dando sabiduría y discernimiento, sean también llevándonos a un momento de madurar, de crecer para ti, y que esto conmueva tu corazón y nos permitas a nosotros avanzar, avanzar y estar preparados para cada día. En ti descansamos, mi buen Dios, sabiendo que tú todo lo tienes bajo control. A ti, Jesús, todo honor y toda gloria. Amén. Mis hermanos, muy buenos días para todos. Si alguien nos puede colaborar con la lectura del devocional, por favor, levante su manita. Muchísimas gracias. Ninoska, qué bueno saludarte en esta mañana. Muchas gracias. Buenos días. Febrero 22. Oír, creer y actuar. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de ser rodeada por 7 días. Hebreos 11:30. Si queremos ver caer las fortalezas, ver destruido y el del suelo las puertas del infierno, ver las filosofías paganas desbaratadas
y los desenfrenos de maldad en nuestro mundo derribados, necesitamos oír la palabra de Dios, creerla y actuar en obediencia a ella. En otras palabras, debemos aprender de Josué y los israelitas ante los muros de Jericó. Cuando el pueblo de Dios entró a la tierra prometida y alcanzó la ciudad estratégica de Jericó, la encontraron muy bien cerrada por miedo a los israelitas. Nadie salía ni entraba. Josué 6:1. Jericó era una ciudad impenetrable, pero el Señor vino a Josué y le dijo: Mira, he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus valientes guerreros. Versículo 2. Los medios por los que él libraría la ciudad en manos de su pueblo eran detallados y específicos. Debían marchar alrededor de la ciudad durante 6 días y luego 7 veces el séptimo día. Entonces, los sacerdotes debían hacer sonar sus trompetas. En respuesta a la promesa de Dios, Josué llamó a los sacerdotes y a los guerreros de Israel y les transmitió la palabra del Señor. Ellos se adelantaron y tocaron las trompetas, y el arco del pacto del Señor los seguía mientras marchaban alrededor de la ciudad. Versículo 8. ¿Quién en su sano juicio haría algo así? La única explicación lógica es que el pueblo oyó la palabra del Señor, creyó que era verdad y actuó en obediencia. Ese plan no hubiera tenido sentido sin la palabra de Dios. Si el pueblo que oyó la palabra no hubiera creído en verdad, jamás la habrían obedecido. Fue solo porque Josué y sus hombres oyeron el mensaje de Dios y pusieron su fe en él, que respondieron en obediencia. Muchas veces Dios hace una promesa y luego ordena algo que no tiene sentido sin ella. Él prometió a Noé que enviaría un diluvio y luego le ordenó construir el arca. Él prometió a Abraham que le daría una familia y una tierra, y luego le ordenó abandonar casi todo lo que conocía. Él prometió a Moisés que rescataría el pueblo de Egipto, y luego le ordenó exigirle cosas al rey más poderoso del mundo. La fe oye la promesa y el mandato, cree y actúa en obediencia. Si queremos ejercer la fe a diario para hacerla crecer como un músculo hasta alcanzar la madurez, debemos permanecer en la palabra de Dios. Debemos leerla y preguntarnos: ¿cuál es la promesa? ¿Cuál es el mandato? ¿Qué significa obedecer esto en mi vida hoy? Esta clase de comunión diaria con el Señor mediante su palabra fortalece nuestra fe y produce una obediencia constante. De esta manera, a medida que perseveramos en las pruebas en nuestra vida cristiana y obedecemos a Dios única y sencillamente porque creemos sus promesas a nosotros, Él nos dijo: Yo derribaré los muros. Josué 6, del 1 al 20 para profundizar. Mi hermana, muchísimas gracias. Un mensaje que nos invita el día de hoy a que nuestra fe sea fortalecida. Oír, creer y actuar. Sabemos que la palabra, por el oír, al escuchar esas grandes verdades reveladas en la escritura, podemos nosotros encaminarnos a un actuar, y esto es como esa trilogía del mensaje del día de hoy. Actuamos, en nuestro corazón el Señor ha depositado el poder para creer, y a partir de ahí podemos movilizarnos. Ninguno de nosotros en esta mañana podría levantar la mano y podría actuar por sí solo. Sabemos que nuestra vida ha sido llamada al Señor, una vida regenerada, rescatada, la cual ha sido dada por ese mensaje de salvación, por esa predicación, en donde nuestros oídos han sido abiertos al mensaje para que llegue eso a nuestro entendimiento y nuestro corazón explote en renovación y sea transformado, y ahí podemos nosotros tener un actuar. Aquí el devocional nos invita: por la fe cayeron los muros de Jericó después de ser rodeados por 7 días. La fe, mis hermanos,
lo hemos hablado ya en algunos devocionales, es aquello en lo cual nosotros descansamos, en los cuales nosotros se nos invita a depositar nuestra confianza en el Señor, y que esa fe se va a ir transformando, se va a ir madurando y se va fortaleciendo en Cristo a través de del diario vivir, a través de las múltiples situaciones que nos pasan diariamente. Estando en Cristo es posible que esto se pueda dar, que estos ejercicios que nos pasan diariamente o situaciones nos ayudan a descubrir que hay una gran oportunidad y que la fe es ese músculo espiritual que tenemos, que día tras día, momento tras momento, el Señor permite que lo podamos contemplar para su gloria y que podamos fortalecernos nosotros en esa esperanza. También el versículo nos dice que allí ellos actuaron de una manera constante, constante. Ayer el pastor David nos hablaba de la oración, un ejercicio que debe ser constante en nuestra vida, y de la misma manera la fe se nos va a probar como ese oro que debe ser refinado, como esas situaciones, y esa fe va a pasar por unas situaciones que necesitamos comprobar y saber que esto está allí en nosotros y que debemos fortalecerla cada día más en un ejercicio que es constante. Se nos empieza a hablar en el devocional de lo siguiente: si queremos ver caer las fortalezas, ver destruidas en el suelo las puertas del infierno, ver las filosofías paganas desbaratadas y los desenfrenos de maldad en nuestro mundo derribados, necesitamos oír la palabra de Dios, creerla y actuar en obediencia a ella. Ustedes y yo, ese corazón que se nos ha puesto acá, esa máquina de ídolos que tenemos nosotros constantemente, salen destellos de este corazón en los cuales nosotros vemos que necesitamos cambiar esa mala actitud que tú tienes, que tenemos cuando estamos actuando bajo presión. Eso es únicamente se puede, mis hermanos, contrarrestar aquí con la palabra del Señor, la cual leemos y nos enseña a ser mansos, nos enseña a ser humildes. Por eso me parece demasiado importante que se nos recuerde como creyentes en esta mañana que necesitamos indiscutiblemente oír la palabra, estar dispuestos a oírla. En ese ejercicio de oírla está la meditación y la lectura de, de oír la palabra. Ahora, el ejercicio de oírla, si nos detenemos un momento, no solo escucharla, es escucharla, analizarla, y en el analizarla podemos nosotros llevar esa palabra en oración. También, si se recuerdan, en un momento del devocional, creo que fue el año pasado, se nos comentaba: no necesitamos una cantidad de palabras y preocuparnos por una cantidad de teología. Si es necesaria, es vital, claro que sí, porque es nuestro fundamento, pero podemos detenernos en algo tan sencillo y elemental: un verso, una gran verdad en nuestro corazón, que podamos meditar, que podamos llevar en práctica y que podamos lucirla. Eso es lo que necesitamos, y que nos preocupemos constantemente por esto, por llevar la palabra a nuestra mente, hacer la meditación y llevarla a nuestro corazón. Espero que este ejercicio lo empecemos a llevar en práctica y no se nos olvide ese Hebreos 11:30 que se nos invita a que por la fe cayeron los muros, por la fe cayeron los muros, por la fe cayeron los muros, y sabemos que por la fe estas diferentes situaciones que tiene nuestro corazón pueden ser tratadas, y se nos invita a oírla, a meditarla, para que después tengamos el mejor actuar. En una situación que nos vemos enfrentados a actuar bajo presión, a veces salen esos destellos de humanidad, aún destellos de carnalidad. Ahí es cuando el creyente debe hacer un alto, ir a la escritura, meditar, pedir consejo al Señor en arrepentimiento y fe, y nuevamente encaminar sus pasos, encaminarnos. Muchos de nosotros, a través de esa situación que se está viviendo bajo presión, no actuamos de la mejor manera. O quizás lo contrario, podemos ver a un hermano actuando bajo
las dificultades de su vida de una manera piadosa. Sabemos que este hermano ha podido comprender a través de su gran caminar a depender del Señor, que ha escuchado la palabra, que la ha puesto en meditación, la ha puesto en práctica, y eso ha movilizado sus pies para actuar de una manera coherente, una manera piadosa, una manera realmente cristiana. Que esto no se nos olvide, mis hermanos. Domingo tras domingo se nos está dando el mensaje de la Escritura aquí, se nos predica, que no queda con tan solo saberes teológicos, sino que nosotros podamos oír esa Escritura, creer en ella, revestirnos de ella y poder actuar en amor, en obediencia, en humildad, actuar en pro de la Escritura, que seamos nosotros conscientes de que ese actuar, nuestro actuar, debe ser un actuar guiado por la Escritura. También cuando se nos dice que, siguiendo la línea del devocional, cuando el pueblo de Dios entró a la tierra prometida y alcanzó la ciudad estratégica de Jericó, la encontraron muy bien cerrada por miedo a los israelitas. Aquí se nos está diciendo este episodio tan hermoso de Josué, que al encontrar esta situación allí, vieron que algo debía movilizar su actuar, debían hacer algo, no quedarse en una situación quieta. Cuando tú y yo estamos pasando por una situación, podemos hallar la respuesta y el pronto socorro a las diferentes situaciones que se nos van a presentar. Es ser constantes, que este ejercicio en la mañana de orar, de ir al devocional, se está convirtiendo en unos hábitos tremendamente espirituales que benefician nuestra vida y que de seguro es como una coraza que día tras día estamos cosechando para enfrentar nuestro diario vivir. Qué hermosas palabras podemos empezar a meditar el día de hoy. Cuando hacemos nuestros ejercicios constantes a la piedad, la oración, la lectura, la meditación, en nosotros estamos creando una coraza que nos va a ayudar a avanzar y que nos va de seguro a fortalecer y a preparar para el día de mañana. Porque, ¿se acuerdan aquella frase? Mañana, a la vuelta de la esquina, llegará una situación que se nos va a presentar dolorosa, triste. ¿Y cómo va a ser nuestro actuar? ¿De qué lado vamos a estar? ¿Y cómo vamos a estar preparados para enfrentar esa situación? Para los que son creyentes acá, sabemos que es en Cristo Jesús tomando nuestras armas, fortaleciéndonos en fe, en esperanza, en la oración, en el ayuno, en la lectura de la palabra, en creer en lo que hemos leído y que eso nos permita un buen actuar en frente de esa situación. Para mis hermanos que no son no creyentes, es el momento de que tú reconozcas que solo nunca vas a poder hacer absolutamente nada, que podrás tener intentos de poder abrir una puerta con tu hombro a las malas y fortaleciendo, pero tu cuerpo está siendo herido, tu espíritu está siendo herido. Es solo con el poder del Señor que esos cerrojos se van a abrir. Siguiendo la línea, mis hermanos, del devocional, también se nos invita, nadie salía ni entraba, ahí en el verso. Jericó era una ciudad impenetrable, pero el Señor vino a Josué y le dijo, mira, he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus valientes guerreros. Los medios por los que él libraría a la ciudad en manos de su pueblo eran detallados y específicos. Debía marchar alrededor de la ciudad durante 6 días y luego 7 veces al séptimo día. Entonces los sacerdotes debían hacer sonar sus trompetas. Acá quiero hacer un alto y que empecemos a meditar en algo. Por más difícil que sea la situación, mis hermanos, las promesas que tenemos en Cristo son mayores. Vuelvo y repito, por difícil que sean nuestras situaciones,
llámese enfermedad, llámese escasez, llámese problema, llámese aflicción, las promesas de nuestro Señor Jesús son más fuertes y a ellas debemos acudir en el momento que estamos atravesando, porque para cada una situación que vivimos en nuestra vida tenemos gracia. Si tú estás pensando ahí sentado, si nosotros a través de esta sala virtual que tenemos el día de hoy tan cómoda en nuestras casas, si a partir de este momento nosotros creemos que la situación que estamos viviendo está lejos del Señor, debemos correr rápido en arrepentimiento y fe y pedir al Señor que nos ayude. Uno, que trate nuestro incrédulo corazón. Dos, que por su misericordia sea revelada su palabra. Y tres, que nos ayude a actuar de una manera consciente frente a esa situación. Porque llega el momento, parémonos en el otro lado de la avenida, en el otro panorama, llega la situación, llegó la escasez. Perdiste aquello que tenías tan atesorado en tu corazón, creíste que tu fortaleza realmente era el Señor y cuando llegó esa aquella aflicción económica y lo has perdido todo, quedaste sin nada y empiezas a hacer ejercicios a volverte a endeudar para tapar ese hueco financiero, para ir allí, correr, pedir prestado una cantidad de cosas, otra tarjeta más, otro crédito más. Uy, ahí, alerta, alerta, bombillo rojo, wiun, wiun. Ahí estamos demostrando que estamos priorizando nuestra actuar a las situaciones del mundo, no a un actuar piadoso, no a un actuar cristiano. Ahí es donde debemos prender las alarmas. Pongo el ejemplo de esa situación financiera, puede ser la enfermedad en ese momento, puede ser las diferentes situaciones que estemos viviendo. Allí, en medio de eso, tenemos promesas para todo, absolutamente todo. Ustedes y yo hemos atravesado eh, dificultades duras, dolorosas, pero sabemos que en Cristo tenemos la salida de todo. Sus promesas son más grandes, mis hermanos, que nuestras dificultades. Una pequeña tabla comparativa que quiero compartirles en esta mañana y que seguro nos llenará nuestro corazón de alegría. Cuando estamos frente a la ansiedad y las preocupaciones, en Cristo hay paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando estamos en débiles, con cansancio por el diario vivir, en Cristo, mis hermanos, tenemos fortaleza y poder en el Señor. Cuando estamos, mis hermanos, solos, cuando nos sentimos rechazados, cuando estamos en momentos duros de depresión, en Cristo recordamos que somos aceptados y amados en Cristo, que somos esos hijos recuperados y restaurados, rescatados con el precio más valioso del universo, la propia vida de nuestro Señor Jesús. Cuando estamos en temor, cuando tenemos un corazón lleno de incredulidad, cuando no sabemos qué estamos haciendo en nuestra vida y hay miedos, en Cristo Dios nos da su espíritu y nos da poder y dominio sobre las situaciones. Es en Él, mis hermanos. Cuando hemos pasado por el filo de la pérdida y el duelo y el dolor, en Cristo tenemos consuelo y esperanza de una vida eterna. Cuando estamos bajo la tentación, mis hermanos, y azotados por el pecado, recordemos que en Cristo hay victoria y perdón, porque en el madero fueron consumados todos aquellos destellos de maldad del hombre para darnos redención. Cuando estamos siendo perseguidos, cuando vemos que hay injusticias en nosotros, cuando vemos que estamos siendo golpeados, recordemos que en Cristo hay una recompensa y es el reino de los cielos dado para ese remanente. Cuando estamos pasando por enfermedad y dolor, ese dolor físico, ese aguijón que puedes tener en tu carne,
que podemos tener esa situación allí martillándonos todos los días. De pronto, sí, yo entiendo, hay unas enfermedades difíciles de llevar, hay un aguijón duro, pero recordemos que Dios nos sostiene y promete restaurarnos, que Él promete sostenernos. Cuando estamos en un camino, lo vemos solo, no tenemos fuerza, no queremos andar, cuando hay esa falta de propósito, cuando estamos confundidos. En Cristo, Dios tiene un plan y nos guía en su voluntad. Como lo dije ahorita, si pasamos por una crisis financiera, si estamos pasando por momentos difíciles, Dios provee para nuestras necesidades. Entonces, ustedes y yo, ese lindo pasaje, que cuanto más un padre teniendo todo el poder del universo le va a dar una roca a su hijo. No, 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 no. Ese buen Dios que tenemos nos va a dar lo mejor. Quiero avanzar un poquito más acá en el devocional, en la lectura. Y aquí hay una pregunta un poco retadora. ¿Quién en su santo juicio haría algo así? ¿Haría algo como? Mientras marchaban alrededor de la ciudad, en esta constancia, en este peregrinaje, cada vez que se daba una vuelta, ustedes saben que allí el corazón de las personas se transformaba. Quizá la situación que el Señor hizo que Josué diera esas vueltas, cada vuelta transformó su corazón. Esa enfermedad que tenemos y que oramos todos los días constantemente, el Señor nos está escuchando, o la situación que sea, el Señor nos escucha. Pero hay un beneficio tan hermoso, mis hermanos, que a través de la aflicción no alcanzamos a veces a observar, pero cada vez que nos acercamos, que hacemos estos ejercicios, tratando este tema, dando con intenciones, golpes de fe y golpes de esperanza, tratando esta situación, nuestro actuar es transformado. Y de seguro, cuando estemos en el borde del abismo, esa situación que hemos tratado será restaurada, levantada por el buen Dios, quien no nos dejará solos, quien no dejará que nuestros pies resbalen, quien no nos dejará en el suelo, sino más bien nos levantará. Quiero leer lo que dice en el devocional. La única explicación lógica es que el pueblo oyó la palabra del Señor, creyó que era verdad y actuó en obediencia. Nosotros no podemos decirnos que somos los más buenos, que es que yo tengo la audacia para salir de esta situación y mi intelecto y la inteligencia. No, ese intelecto e inteligencia nos va a llevar a pecar y nos va a llevar a generar más ídolos y alimentar esos ídolos en nuestro corazón. Lo que realmente nosotros necesitamos es reconocer que solo no podemos, que en Cristo está la solución, que tenemos la Escritura como nuestro medio en donde podemos hallar esas múltiples soluciones a lo que estamos viviendo, hacer una meditación, hacer un análisis, adorar, sensibilizar nuestro corazón a través de la meditación de la palabra, de la adoración. Y ahí podemos realmente tener un actuar que sea conforme a exaltar a nuestro Señor, conforme a lucir en nosotros un verdadero evangelio, porque ustedes y yo sabemos que a través de las diferentes situaciones es que hemos comprobado cuánto hemos madurado en el Señor. Como les hacía esa pequeña ilustración, cuando llegó la parte financiera que golpeó, ¿qué es lo primero que va a salir de ti? Si tenemos la gran certeza que sale destellos a la piedad, destellos de humillación, de ir a buscar la escritura para escucharla, de seguro estamos en el lugar correcto. Porque si nuestro actuar es distinto y queremos hacerlo a nuestra manera, de seguro hay que hacer un alto. Ahora, tampoco es que este mensaje quiera decir que nosotros nos debamos quedar quietos. No, 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 debemos ser constantes en la oración, constantes en ser juiciosos, mis hermanos, de asistir a nuestra iglesia, de ser constantes en ir a buscar al Señor, de ir y transformar nuestro corazón en todo este ejercicio. La única manera
es a través de la escucha de la palabra. Por eso muchos de los que estamos acá hemos vuelto el día del Señor en nuestra vida como algo tan importante, porque lo es, porque es el lugar en donde se nos está allí reuniendo ese remanente que el Señor ha rescatado, lo tiene en un solo momento, en donde somos revestidos, somos regados, somos fortalecidos a través de la predicación, de la escritura, de la palabra, y que esto nos invita a través de la oración a hacer esa meditación, y que en este mismo ejercicio nuestro corazón es transformado, 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 y después de todo esto empezamos a tener aquí estos destellos de un buen actuar acorde a lo que se nos dice en la escritura, acorde a llevar una vida piadosa, una vida cristiana. Yo creo que si nosotros podemos hacer una meditación y un alto, ¿cómo sería tu actuar el día de hoy si Cristo no te hubiera alcanzado? ¿Cómo sería nuestro actuar si Cristo no nos hubiera alcanzado? De seguro seríamos esos hombres arrogantes, esos hombres llenos de maldad, esos hombres llenos de diferentes situaciones dolorosas, y lo que producimos en nuestro actuar sería maldad. Por donde caminemos seguramente vamos a incendiarlo todo. Y en vez de que nuestras palabras sean palabras de amor, seguramente serían palabras llenas de dolor, de desgracia, de tristeza, de desesperanza. Ahora, reconozcamos lo que el Señor ha hecho en nosotros, mis hermanos, y sigamos caminando en esa dirección. Sé que batallamos constantemente con el pecado, batallamos constantemente con ese aguijón, esa enfermedad, batallamos con ese corazón incrédulo, pero es que en la escritura, en Cristo tenemos la esperanza que necesitamos, y ser constantes, constantes en el ejercicio, domingo tras domingo. Y lo que yo les he dicho a mis hermanos, el domingo es como una plantilla que nos enseña a llevar una vida cristiana, una plantilla que se nos dice que es importante y vital congregarnos, tener comunión con los hermanos, una plantilla y un modelo que se nos invita a escuchar la palabra, escucharla, leerla, meditarla, adorar a nuestro buen Dios en acción de gracias, reconocerlos con sus infinitos dones y talentos y promesas que tiene nuestro buen Dios. Y esto nos va a ayudar a tener una vida cristiana, piadosa, con un ejemplo y un ejercicio que se debe replicar todos los días. Esa plantilla el día domingo debemos lucirla lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, llegar al domingo y ser otra vez nosotros fortalecidos. Esa plantilla es nuestro actuar debe ser movido a esto. Continuamos con nuestro devocional en esa dirección que se nos pone acá. Muchas veces Dios hace una promesa y luego ordena algo que no tiene sentido sin ella. Él prometió a Noé que enviaría un diluvio y luego le ordenó construir el arca. Mis hermanos, ustedes y yo nos vemos enfrentados y exhortados que el Señor se nos invita, da una dirección, da una orden en la cual el pueblo debe ir. Y a veces ese pueblo no escucha y se va por otro camino, pero el buen Dios otra vez empieza a reunirlo, que el camino vaya por el camino y el sendero correcto. Acá, como se dice, muchas veces hace una promesa y luego ordena algo. En Cristo tenemos una promesa segura, que para aquellos que amamos todo obra para bien. Y cuando estemos en la aflicción debemos recordar eso, en la diferente situación. Aquí sabemos que esta tierra es esa universidad que nos debe fortalecer y prepararnos para un diario vivir y para una vida eterna. Siempre leemos la palabra. Para los que amamos a Dios, todo obra para bien, pero muchos, cuando se enfrenta a la situación difícil, esa palabra se olvidó. Por eso
La meditación es importante. El Señor tiene esa gran promesa que para los que lo amamos todo obra para bien, y cuando llegó la prueba, eso debe verse y debe lucirse. Y como este ejemplo, toda la escritura y todas las infinitas promesas que en Cristo vamos a encontrar, porque vuelvo y repito, para los que amamos al Señor, todo, mis hermanos, todo obra para bien, y Él tiene cuidado de cada uno de nosotros, y para cada uno de nosotros en la situación especial hay gracia. Y la única manera de que esta trilogía del mensaje de hoy, oír, creer y actuar, esta trilogía actúe, es porque nosotros somos movidos por Él y hemos comprendido que en este ejercicio hay bendición, hay restauración, hay sanación, hay esperanza, y nuestra fe es fortalecida. Si queremos ejercer la fe a diario, mira lo que Alistair allí se nos invita, dice, si queremos ejercer la fe a diario para hacerla crecer como un músculo hasta alcanzar la madurez, debemos permanecer en la palabra de Dios. Debemos leerla y preguntarnos, ¿cuál es la promesa? ¿Cuál es el mandato? ¿Qué significa obedecer esto en mi vida hoy? Hagamos un pequeño ejercicio, mis hermanos, un ejercicio de lo que también se puede, de lo que comprobamos en nuestra escuela dominical. Hagamos un ejercicio muy similar y busquemos, por favor, Salmo 1, por favor. Y alguien que nos quiera leer los primeros, tal vez, 4 versos. Salmo 1, por favor. Listo. Estelita, buenos días. ¿Me ayudas a leer, por favor? Con mucho gusto. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. ¿Hasta allí? Sí, sí, señora, hasta ahí está bien. Se nos invita que la única manera de fortalecer nuestra fe a diario es creer, y es fortalecerla como un músculo hasta alcanzar esa anhelada madurez. Debemos permanecer en la palabra, debemos leerlas y preguntarlos, ¿cuál es la promesa? Entonces, en este verso tan hermoso, vemos que primero la palabra bienaventurado el varón ya tiene bastante información ahí. Bienaventurado, bendecido, alegre, fortalecido, esa persona que no anduvo en el consejo de malos. Entonces vemos ya rápidamente algo en ese pequeño línea, porque ni siquiera es todo el pasaje, ni siquiera es todo el verso, sino es una pequeña línea. Vemos una pequeña mensaje que nos pone en una medida a ver 2 panoramas. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Quiere decir que hay otro panorama en donde sí andan en consejos de malos. Y aquí hay una promesa: bienaventurados van a ser aquellos que no están siguiendo el consejo de malos. La escritura debemos irla, mis hermanos, con un buen conocimiento, no solo esa preocupación por tener el mejor análisis teológico, no. Aquí lo primero somos nosotros necesitamos la escritura, nosotros sabemos que no debemos estar andando con estos consejos de malos, porque de seguro te vas a permear, y cuando llegue tu actuar, se te va a olvidar lo que escuchaste, se te va a olvidar que el Señor tiene todo bajo control, y de seguro tu actuar no va a ser el mejor actuar. Entonces acá hay una invitación para los creyentes, que bienaventurados son aquellos que andan realmente bajo la instrucción del Señor, que han hecho
a los malos que han hecho ese consejo de malos a un lado, ese mensaje de la murmuración que tanto hace daño en las iglesias, ese mensaje chisme que tanto hace daño en nuestro corazón, nosotros lo hemos sacado a un lado y ahora caminamos en dirección de escuchar la escritura que nos invita a tener un actuar más piadoso. Entonces, acá otra línea, ni estuvo en camino de pecadores, quiere decir que también hay un caminar, ¿cierto? Un camino de pecadores. Entonces este varón, esta persona que ha sido restaurada, que es bienaventurado, que es fortalecido. Carlitos, le voy a poner una tareita ahí que su merced es bien hábil con las redes. Danos ahorita una bonita definición de bienaventurados, por favor. Mientras yo sigo acá haciendo este ejercicio, te agradezco. Y apenas la tengas, me levantas la manita y no la lees. Gracias. Bienaventurado entonces el que no estuvo en ese lugar de pecadores con aquellos, sino que ha entendido que en Jehová es nuestra delicia, que en la escritura está lo más hermoso, lo que necesita nuestra alma, lo que necesita nuestro ser está en la escritura y que de esa manera nosotros podemos creer. Y este ejercicio, miren tan hermoso, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley meditamos de día y de noche. Es importante, mis hermanos, que antes de irnos a acostar, nosotros sigamos con este pensamiento, sigamos nosotros haciendo el ejercicio de la oración. Es importante, trae gran beneficio a nuestra alma. Y aquellos tendremos mira esa promesa tan enorme. Serán como árboles plantados junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Esto, mis hermanos, es el caminar y es la invitación que se nos da y la exhortación que tiene este pequeño capítulo. Miren lo que dice allí, la exhortación para aquellos que ven todo desde la barrera y que no han asumido el llamado con total veracidad. No es solo oír, mis hermanos, no es solo oír, no nos podemos quedar ahí. Es creer en nuestro corazón, creer, pedirle al Señor que nos ayude a creer y que de esta manera nuestras obras sean transformadas. Carlitos, abre el micrófono y ayúdanos. Gracias. Un hombre bienaventurado es aquel que ha encontrado la más grande felicidad de todas. Esto es, estar en paz con Dios y gozar de su favor. Qué hermosura. Palabras gozan mi corazón. La felicidad más grande, eterna, la felicidad más sublime, más hermosa, más grandiosa. Y esa felicidad es a través, mis hermanos, del Señor, de estar en Cristo, de ser constantes, de que nuestra fe va a ser fortalecida y probada. Y que la invitación del día de hoy es que podamos nosotros agudizar nuestros sentidos, nuestros oídos, para que podamos nosotros ante nuestros ojos creer y que esto nos tenga un actuar correcto. El momento de exhortación lo tiene acá el verso 4. No es así, que son como el tamo que arrebata el viento. Si quiere, alguien nos puede ayudar a leer ese Salmo 1 y leer del 4 al 6, por favor. Y vamos a ver, mis hermanos, también que allí va a estar la prueba en esos versos, va a estar allí ese panorama de aquellos que cuando falta el entendimiento, cuando falta esa meditación, cuando no oímos, cuando no estamos en esta misma sintonía, podemos realmente tener un actuar que no es el mejor y vamos a tener de seguro gran complicación. Amparo, muy buenos días. ¿Nos ayudas, por favor? Del 4 al 5. Buenos días. Salmo 1:4. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén. Muchísimas gracias. Y así es. Un momento exhortativo. Los malos siguen este consejo y son como el tamo. Cualquier doctrina se los va a rebasar. Cualquier pensamiento. Palabras que dijo mi pastor y que me aferró tanto a la reforma fueron las siguientes. Él dice en su púlpito: yo soy responsable
por predicar este mensaje ante mi Señor. Pero ustedes ahí sentados son responsables en comprobar con sus Biblias abiertas si ese mensaje está en esa dirección y es correcto. Y qué es lo que ocurre, que muchas veces en algunos entornos, en algunos púlpitos no se invita a que tengan la escritura ahí y que estén leyéndola, haciendo la meditación, sino solo escuchando, escuchando y escuchando y moviendo la cabeza y amén a todo, ¿verdad? Aquí, mis hermanos, un gran momento, una exhortación. Tenemos la escritura, comprobemos siempre ese mensaje mientras el pastor allí con ese denuedo, con ese guía tan hermosa del Espíritu está dando su mensaje. Sigamos con la escritura ahí, tomemos nota de lo que se nos está predicando, porque es que ahí es donde nosotros podemos hacer una meditación. No entendemos el verso, anotémoslo, oremos, pidamos de pronto a un hermano, un anciano en la iglesia que nos ayude con esa interpretación y que esto nos ayude a tener un bonito actuar. Estamos llamados, mis hermanos, que también este ejercicio se nos convierta un ejercicio de un estudio, de que esto nos movilice a realmente capacitarnos. Ayer el hermano que hacía su exposición del seminario, hay muchas herramientas que podemos preguntar en nuestras iglesias que nos pueden seguir capacitando para madurar, para creer y que nuestro actuar diariamente sea fortalecido. Vuelvo a las palabras allí del devocional, ya para que vayamos concluyendo. Se nos hace unas pequeñas preguntas acá, las cuales vimos a través de esta meditación, de este ejercicio práctico del Salmo 1, como el Señor tiene estipulado todo y siempre hay una invitación, mis hermanos, a creer, pero es que el creer es por el oír, y creemos por el oír, por esta lectura, por la meditación, y que esto sea un ejercicio constante para que nuestro actuar sea cada vez más acorde a lo que el Señor quiere que seamos, ¿verdad? Esta clase de comunión diaria con el Señor mediante su palabra fortalece nuestra fe y produce una obediencia constante. De esta manera, a medida que perseveramos en las pruebas en nuestra vida cristiana y obedecemos a Dios única y sencillamente porque creemos sus promesas a nosotros, Él nos dice, yo derribaré los muros. Con el ejercicio práctico de la oración, de la meditación, de creer, de seguir avanzando, aquellos muros que están en nuestra vida, tú le puedes poner un nombre a ese muro, esa situación difícil que está en tu vida, ha sido por bastante tiempo muy difícil llevarla, es en Cristo en donde podemos nosotros fortalecernos. Esto me recuerda un poco a un devocional que se trataba sobre el aguijón. Y este devocional decía que estas situaciones que se nos ha puesto, que a veces que son tan duras, que son tan difíciles, también son puestas como un medio de gracia para recordarnos que necesitamos constantemente al Señor, que nosotros solos no vamos a poder. Imagínense ese Josué allá dando vueltas, pero ¿qué está pasando? O sea, él primero no está siendo guiado por solo su saber y su intelecto o su estrategia militar y su audacia. Él escuchó al Señor y en obediencia actuó esa orden del Señor, porque esa orden tenía su promesa. Y tras ese proceso, el Señor derribó esos muros. Tal vez ese aguijón, mis hermanos, de nosotros nunca se vaya. Tal vez esa situación no se mejore, pero sí lo que va a mejorar es nuestro corazón y lo que va a cambiar, porque gracias a Dios, gracias a su bondad, ese aguijón y esa situación que se nos ha colocado sirve para que nosotros reconozcamos al Señor y nos volvamos a ver todos los días, en todo momento, con arrepentimiento y fe. Recuerden un pastor lo que nos dijo hace poco, el buen Dios que en un momento nos salvó, que ese poder que nos vivificó, ese mismo poder lo necesitamos el día de hoy para avanzar, para creer y para fortalecernos en nuestro diario vivir y que nuestro actuar frente a esa situación que vivimos sea llevadero. Y poco a poco, cuando nosotros estamos en este ejercicio, veremos que esos muros ante nosotros se han ido y ya esas preocupaciones ya no son. Ya pueden venir otros desafíos, pero podemos avanzar en esperanza y fe sabiendo que el Señor todo lo tiene bajo control.
Mis hermanos, fortalezcámonos en esto del día de hoy. Por favor, juiciosos, seamos obedientes, y la única manera de obediencia, como nos lo dice acá, es ir a la escritura y buscar primero al Señor. Si lo buscamos a Él, todo lo demás será añadido. Si alguien quiere comentar algo, por favor, levanta su micrófono, su manita, y abre su micrófono y levanta su manita y nos comparte algo. Si alguien también quisiera colocar alguna situación que estés viviendo en oración para finalizar, por favor hazlo. Y como representantes de iglesias acá, hermanas, nuestro llamado es a orar, abrazarnos desde la distancia en oración y ser responsables y obedientes ante nuestro Señor. Si no es así, mis hermanos, entonces me permito orar, que el Señor nos siga fortaleciendo en este mensaje, que nos siga dando esa capacidad de abrir nuestro entendimiento. Señor Jesús, damos gracias en esta linda mañana, gracias por llevarnos a la meditación de tu palabra, gracias por exponernos este tema, el cual exhorta nuestro corazón y nos recuerda una y otra vez que necesitamos estar con nuestros sentidos abiertos. Y por eso te pedimos que tú nos ayudes a agudizar nuestros sentidos, que la lectura de la palabra, que la escucha de la palabra sea algo en nosotros prioritario en nuestra vida, antes de correr a las múltiples situaciones que se nos puedan venir encima. Lo primero que debemos hacer en obediencia es buscarte a ti, recordar que hay promesas para cada situación que vivimos, hay gracia para cada una de las situaciones que vivimos, hay sostén para cada una de las situaciones que vivimos, que en ti hay esperanza, y la esperanza que no tiene el mundo la tenemos nosotros, que es en Cristo Jesús. Que eso también nos movilice y nos ayude a predicar tu palabra. Por favor, ayúdanos a predicar este mensaje, a ir al hermano que está al lado, al vecino, al que está actuando en rebeldía, y que podamos nosotros compartir este hermoso mensaje. Ayúdanos a creer, Señor Jesús. Confesamos delante de ti que este corazón necesita ser más lleno de ti, que aún hay destellos de incredulidad en nuestro corazón, que constantemente dudamos a veces de un proceder, que bajo la mira de la aflicción, bajo ese sol que quema y estamos en una situación más abrasadora, más caliente, tú nos recuerdes la esperanza, que nos recuerdes que en ti podemos salir adelante. Ayúdanos a fortalecernos en fe, a creer más en ti, Señor Jesús, y que nuestro actuar sea ese actuar digno de hijos que te amamos, que sea un actuar piadoso, que sea un actuar revestido de amor, de humildad, de gracia, un actuar que levante al hermano que está al lado, un actuar que abrace, que ame, que dé, porque nosotros, Señor Jesús, reconocemos que estamos llamados es a servir. Tú ya nos serviste en el madero, ya lo hiciste todo. Ahora nuestro actuar en obediencia es creer, y que lo que hacemos en nuestro diario vivir sea acorde a tener una vida cristiana y acorde a nuestra escritura. Te damos gracias, mi Señor, y ayúdanos que nuestro intelecto, nuestro pensamiento, nuestra sabiduría sea llena de ti, y que esto baje a nuestro corazón, porque no es solo un pensamiento doctrinal, no es solo sabiduría, esto es espiritual, y esto es la transformación de un corazón. Ayúdanos, Señor Jesús. A ti te damos las gracias, mi buen Dios. Jesús, muchas gracias, muchas gracias. A ti la gloria, Señor. Amén y amén. Mis hermanos, y nuestra frase, abran sus micrófonos, mis hermanos. Firmes y adelante, huestes de la fe. Nos ve. Mis hermanos, un abrazo para todos, Dios los bendiga, les amo mucho en el Señor. Un abrazo, feliz descanso, feliz meditación, y mañana un feliz día del Señor. Dios los bendiga. Bye, bye. Bendiciones a todos.